¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con un gran invitado. Es un honor poder estarlo entrevistando. Su nombre es Cristian Rodrigo Iturralde. Él es argentino, nacido en Buenos Aires. Y es una gran oportunidad tenerte aquí, precisamente para tocar un tema que creo que es de interés común, al menos en algún aspecto. El tema de la Inquisición. Digo, estoy aquí para hacer algunas preguntas, yo mismo pues algunas dudas, tú eres el experto en el tema que ha investigado, Cristian Rodrigo Iturralde ha hecho este libro, es una investigación, ¿no? Es una investigación para la cual incluso he tenido la suerte de ir a visitar los archivos europeos, documentales sobre la Inquisición, y he estado en Madrid y en París recabando información, ¿no?, sobre las actas y documentación que existe sobre el tribunal. Y intenté hacer una especie de compilación de los mejores trabajos y simposios que hasta el momento se hicieron sobre la Inquisición. Así que bueno, intenté hacer un trabajo lo más científico posible. ¿Y cómo se despierta en ti este interés de abordar el tema de la Inquisición? Sabes que es una pregunta muy frecuente que recibo y sinceramente te digo, yo recuerdo muchas veces que yo me encuentro con alguien y sale el tema de la religión y me preguntan, bueno, ¿tú de qué religión eres? Y le digo, soy católico apostólico romano. Y enseguida, uno de los primeros temas que sale, por lo menos para la persona que quiere desacreditar Claro. la religión de uno, es la Inquisición. Como un estigma que tenemos todos los católicos, que es el tema de la Inquisición. Claro, hay algunos temas que están estigmatizados, ¿no? Las cruzadas, se habla a veces de riquezas exorbitantes que están descontextualizadas también. Y claro, la Inquisición es un punto, concuerdo contigo, en donde sistemáticamente es un punto de ataque, de desacreditación. Pero yo te diría que es el principal. Incluso cuando uno también se presenta como hispanista, ¿no?, como hispano, como orgulloso de sus raíces hispanas, Claro. también por la Inquisición abarca, un frente es atacar y desprestigiar todo lo hecho por la Iglesia Católica, pero también otro frente, completamente ligado, es el tema de atacar a la hispanidad, ¿verdad? Claro, está íntimamente relacionada con, pues sí, con todo esto que fue la conquista. Es un tema que de alguna manera, más adelante te estaré preguntando sobre esto, es vital también para desacreditar pues sí, el influjo español, ¿no? Exacto, la leyenda negra, que es lo que llaman, ¿verdad? La leyenda negra, sí. Sí, porque es muy común encontrarse en algunos sectores que buscan justamente esta desacreditación, esa palabras un poco raras, desidentificarse, no sé si existe esa palabra, sí, con España. Exactamente. Hablar de ellos vinieron a conquistarnos, siendo que nosotros como tal aún no existíamos. Exactamente. Porque claro, venimos de esa unión, de esa unión hispana con los pueblos nativos del lugar. Completamente, pues nosotros éramos España, ¿verdad? No es que fuimos colonia ni nada por el estilo, fuimos parte integrante. Eso es importante, Claro. no éramos colonias No éramos de España, colonias. se llaman virreinatos, ¿no? Exactamente. Que eso es algo que la gente quizá a veces no tiene puntualizado, claro. pero es una diferencia. Claro, exactamente. Son diferencias a veces que no son meramente semánticas. Uno dice colonia, parte integrante, no. Hacen una verdadera diferencia el hecho de haber sido parte integrante de la corona española, ¿verdad? Sí, tú has escrito otro libro, ¿verdad?, acerca de esto, de la conquista. Sí, tengo un libro que se llama 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América, donde sí, de alguna forma se trata un poco de la situación de los pueblos precolombinos antes de la llegada de los españoles, para desmistificar un poco lo que es actualmente. Viste que hay una especie de vox populi, se cree que acá existía un paraíso terrenal, ¿no? Antes de llegar. Sí, claro. Entonces, un poco no, comentar que en realidad en el continente existían las divisiones, existían las guerras, existían los asesinatos. Sí, se imaginaban una civilización perfecta, quizá que los españoles llegaron a desarmar, ¿no? Es lo que hay en el Vox Populi, como bien dices. Exacto. Bueno, pues será muy interesante para un tema de otra entrevista Sí, abordarlo a fondo. En este tema de la Inquisición te comparto una anécdota de hace algunas semanas. Tú no conoces esta ciudad, estamos en Guadalajara, por cierto, para situar un poquito el contexto. Llevo aquí algunos días disfrutando de los platillos mexicanos. Y de la hospitalidad mexicana. De la hospitalidad y del tequila, hay que decirlo. Tequila, es cierto. Muy bien. Y estamos aquí en Guadalajara, muy cerca de la zona de Tequila.
pero cerca de aquí hay una ciudad que se llama Zacatecas, muy colonial, muy bella también. Y me encontraba hace unas 2 semanas por unos motivos de visita personal. Voy caminando por el centro y encuentro una cosa un letrero que dice Museo de la Inquisición. Dije, ¿qué va? Me interesa, me adentro en ese museo. Y mi primera sorpresa es que hay una guía, una chica de unos, ¿qué serán? 19, 20 años, que va repitiendo un guión que digo, yo mismo no puedo decir si ella se ha preparado o no en el tema, pero bueno, ella va dando por unas salas, va dando un recorrido, va guiando, ¿no? Y claro, uno encontré lo que esperaba encontrar, por cómo se ha manejado el tema aquí en México y me imagino en los otros países latinoamericanos. Encontré un lugar lleno de máquinas totalmente escabrosas, asientos llenos de picos, máquinas diseñadas para abrir la boca, una famosa pera. Vamos, encontré toda clase de instrumentos de tortura en donde van pasando sala tras sala, aumentando el morbo, ¿no? Es curioso porque muchos de los que estaban ahí, también católicos, aprendiendo, ¿no? Como sintiéndose en un aire de académico, intelectual, en algo que claramente, si vieras la primera sala, había un montaje de un monje, que el monje tenía la nariz hasta acá. Así lo han montado, lo han hecho de cera para ponerlo terrorífico, pero se nota inmediatamente la intención. Y te lo cuento para entrar en este tema, que es decir, la percepción de la Inquisición en toda América es un tema del que muchos creen que saben y nadie ha investigado. Es un tema que damos por conocido y creo que tú y todos los que nos escuchan están familiarizados, pues es muerte, tortura, abusos, se hablan de cientos de miles de ejecutados. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo entonces se hace una apología sobre esto que es tan comúnmente aceptado? Y hay que entender que estas acusaciones se encuentran dentro del marco de lo que es la leyenda negra, que podríamos resumir como acusaciones infundadas, completamente infundadas y sin sustento documental, ¿verdad? Son panfletos. ¿Tú has tenido sustento documental para rebatir estas acusaciones? Muy buena pregunta que me haces, porque lo bueno del Tribunal de la Inquisición, y digamos, de alguna forma es lo que permite llegar a una conclusión certera sobre realmente cómo actuó la Inquisición. Por eso no es casualidad que yo titule el libro mío Tribunal de Misericordia. Un tribunal de misericordia. Para mucha gente puede sonar un poco controvertido o extraño, pero hay que entender que... ¿Cuál fue la pregunta? Yo ahora me perdí un poquito. ¿Qué me habías preguntado? Sí, que si tú encontraste sustento documental para rebatir estas acusaciones infundadas que llamas la leyenda negra. Porque sabes que es uno de los pocos tribunales del que aún se conservan los documentos, porque lo bueno de la Inquisición siempre actuó a la luz del día, ¿verdad? La Inquisición jamás tuvo que esconder nada. Había un registro minucioso, o sea, en cada proceso, cada etapa del proceso, había un notario que tomaba nota de cada palabra del acusado, del proceso judicial, de lo que se hacía. Entonces, y eso está todo documentado en distintos archivos documentales que hay algunos en Roma, hay otros en España, en París, y hay colecciones privadas, bueno, que han ido circulando, ¿verdad? O sea que está todo documentado. Entonces, cuando hablan de la cantidad, como vos decís, es verdad, la gente dice 200.000 o cientos de miles de asesinados. De juzgados, ¿no? Bueno, asesinados. Ellos dicen asesinados, no hacen ningún tipo de distinción. Entonces tenemos que entender que tenemos la evidencia documental, y la evidencia documental se han hecho distintos simposios a lo largo de los años, particularmente uno que quiero mencionar y referir, es uno realizado esto para que lo sepan los católicos, por Juan Pablo II en el año 98, hizo un simposio sobre la Inquisición para ver qué había de cierto en todo esto que se decía de la Inquisición. Muchos creen que a raíz de este simposio, o se dice, no sé si sea un dato preciso, aquello de que Juan Pablo II pedía perdón por la Inquisición. Mira, excelente pregunta. El tema de mea culpa ha sido manipulado y tergiversado completamente por la prensa, y lamentablemente los católicos, o incluso los hispanistas católicos, no se han tomado el tiempo de realmente verificar si tal aserción es cierta o no.
No, jamás, no solo no pidió Juan Pablo II ni la Iglesia perdón por la Inquisición, sino que incluso la han elogiado en muchos aspectos. Benedicto XVI incluso, él refiere, textualmente él dice, que la Inquisición supuso un progreso para la época, porque desde el Tribunal de la Inquisición, desde la existencia del Tribunal de la Inquisición, nadie podía ser condenado sin juicio ni proceso. ¿Verdad? Recordemos que existieron otras inquisiciones, los protestantes tuvieron inquisiciones que eran realmente sanguinarias, donde ahí sí murieron cientos de miles de personas sin juicio ni proceso. O sea, la quema de brujas es un fenómeno protestante, no es un fenómeno católico. Incluso los judíos también tuvieron inquisiciones que fueron mucho más severas que las achacadas a la Iglesia Católica, y es un dato que poca gente sabe. Claro, claro, cuando se habla de quema de brujas, cuando se habla de tantas cosas, automáticamente pensamos en la Inquisición católica. Y me imagino que además no ha habido solamente, por así decirlo, una Inquisición católica, sino que ha tenido distintos desarrollos y distintos momentos históricos, lugares, ¿no? Exacto. Pero bueno, regreso un poco porque creo que te desviaba de la pregunta. Había dos temas que quedan un poco colgando. Hablabas de que cuando la gente habla de los cientos de miles asesinados por la Inquisición. Bueno, en este simposio, las conclusiones que se llegaron, hay que aclarar que en este simposio no es que se llamó únicamente historiadores católicos o proclives a ser subjetivos en sus conclusiones. Se llamó a historiadores, se convocó a historiadores de todo tipo de credo religioso o pensamiento para asegurar cierta objetividad. Y la conclusión dice que en 350 años de Inquisición española, en 350 años fue ejecutado el 0,6%, que equivaldría a algo así como 3.000 personas en 350 años. 3.000 personas. Sí, pero ojo, acá hay que aclarar algo más. Pues no es que la Inquisición no mató ni ejecutó 3.000 personas. La Inquisición simplemente, su misión era declarar, o sea, concluir, luego de un proceso justo, si tal persona era hereje efectivamente o no. Porque bueno, a cierta persona se la acusaba de hereje y la Inquisición tenía que ver si realmente era cierta esta acusación. Luego, el hereje era trasladado a la potestad del Estado. Entonces, el que aplicaba la pena de la Inquisición no era la Inquisición, ni mucho menos el sacerdote mismo, era el Estado. O sea, cada Estado tenía sus propias leyes. Claro, estaba conformado de una manera distinta. Exacto. De modo que quizá cometemos errores y juicios anacrónicos Completamente. Cuando hablamos de la Inquisición, ¿no? Concretamente de la Inquisición española, en donde había una unidad entre la Iglesia y el Estado. Exacto, existía una unidad completa. Eso es interesante porque se nos olvida, creemos que la historia de la humanidad de alguna manera, las sociedades se han regido de la misma manera con la que nos regimos ahora. Al menos lo damos por hecho en el Vox Populi que mencionas, ¿no? Capo, aparte hay que entender, está bueno esta mención del anacronismo, porque aquella era una sociedad completamente cristocéntrica. Si bien hoy hablar de herejes, la gente en realidad le es indiferente, claro, y no parece una acusación grave, en ese momento, ser hereje en una sociedad cristocéntrica era prácticamente ser un enemigo del Estado. Lastimaba a la comunidad y la ponía en peligro. Exactamente. Sí, tiene... Vos fíjate que la tolerancia de los herejes, vos mirá lo sucedido, podemos ver en el contexto qué fue mejor, si la Inquisición católica o aquellos países que de alguna forma adherían al libre examen y permitían las herejías, ¿cuál trajo, digamos, más, de alguna forma, más mal? En las naciones protestantes hubo entre guerras, entre mismos protestantes, hubo cerca de 300.000 víctimas acusándose unos a otros, pero bueno, por esta tolerancia hacia la herejía y hacia el error. Entonces, la consecuencia de tolerar la herejía en aquellos tiempos era la guerra y las matanzas. En España no tuvo guerras religiosas, mientras toda Europa se estaba desangrando en guerras religiosas. Eso es un gran acierto de la Inquisición. En España, por ejemplo, no hubo grandes linchamientos de judíos, por lo menos a partir de la instauración de la Inquisición española, porque el pueblo, hay que entender también que la cuestión judía es un tema bastante complicado. Pero sobre esta aseveración que haces, sí, antes de que se estableciera la Inquisición española, tenían problemas de linchamientos y digamos, de juicios tomados por la propia mano del pueblo. Exactamente, era bastante común en distintas partes de Europa, por ciertas actitudes desaprensivas de los judíos, que el pueblo tomara la justicia por mano propia. Una vez establecida la Inquisición, de alguna forma, el
cualquier persona que estuviera acusada, o sea, la Inquisición aseguró un juicio justo para todos. Sí, vino a ser más un remedio Fue un remedio. que un azote, como muchos lo Exactamente, presentan. fue un remedio. Pero hay que entender también que la Inquisición solo podía actuar sobre los bautizados cristianos, o sea, el judío que quisiera practicar su fe la podía practicar sin ningún tipo de problema y jamás la Inquisición le iba a molestar, como los indígenas aquí en el continente americano. Sí, porque se ha dicho mucho que les han obligado a la conversión. No ha sido así. Se les ha siempre permitido ejercer. En la España realmente existía la tolerancia religiosa. Sí, a mí esa aseveración siempre me pareció problemática porque la misma Iglesia Católica determina que si en una etapa donde ya hay conciencia, el bautismo, que es la entrada al cuerpo místico de la Iglesia, no es bajo plena libertad y es obligado, no se considera válido. No es válida. Entonces sería un poco contradictorio que el inquisidor, sabiendo esta prerrogativa, fuera a obligar Completamente. a que alguien se convirtiera, sabiendo que pues, en realidad no había conversión. Y aparte, fíjate vos, ¿a dónde eligen los judíos ir en su mayoría? A España. ¿Qué era la España? La España era católica. O sea, no Claro, de casualidad, los pues no es judíos que llegaran. tuvieron completa libertad, bajo todos los reyes hispanos, para vivir sin que nadie los molestara. Así que por algo los judíos han elegido España y un país católico para Pero vivir. sitúame en algo que no estoy muy atinado en esto. Se habla de una expulsión de los judíos, ¿no? Porque tú mencionas que podían vivir en España libremente, ¿no? Sí. Y sin tener el dato concreto, sí que recuerdo que en algún momento he leído de la expulsión de los judíos. ¿Cómo es compatible esto? ¿Ya existía la Inquisición para entonces? La Inquisición se instaura en 1478, la española, la expulsión es en el año 1492. Pero bueno, hay que entender primero que el tema de la expulsión, primero que ya había habido advertencias, porque el judío por lo general siempre ha sido bastante revolucionario. En cada país donde ha ido le ha costado mucho o no ha tenido intención de integrarse plenamente a la comunidad que le estaba dando cobijo, ¿verdad? No solo no ha retribuido esa generosidad de los países, sino que incluso ha intentado minar su propia identidad. Y la Inquisición, ¿por qué nace la Inquisición? Porque los judíos, en su afán por tener una dominación, dicen que había un plan para dominar España, esto lo dicen incluso autores judíos, en su afán por la dominación mundial, ellos lo que intentan hacer es infiltrarse en las estructuras del Estado. Entonces el judío se convertía falsamente al cristianismo, lo que se conoce como marrano, un judío converso falsamente. Entonces de esa forma ya podía, por ejemplo, ser sacerdote o podía acceder a un montón de lugares y tener acceso a un cierto público. Y lo que hacía era minar la moral o enseñar cosas contrarias a la doctrina católica. O sea, y recordemos, como decíamos antes, en una sociedad cristocéntrica, enseñar errores realmente podían generar guerras muy importantes. Entonces, de alguna forma, la expulsión de los judíos responde a el fenómeno del falso converso, ¿no? El judío que intentaba judaizar al resto de la población, ¿verdad? Entonces se les dio un par de advertencias, que bueno, que practiquen si quieren su religión sin que nadie los moleste, pero bueno, dejen de intentar... Claro, pero esto además muy querido por el pueblo español. Exactamente. No es que viniera de una autoridad externa que se impusiera, era el pueblo, la identidad de España. Exactamente, el pueblo se sentía ofendido, se sentía completamente ofendido por la actitud de los judíos. Y aparte, bueno, recordemos que el tema, porque se suele criminalizar a España por el tema de la expulsión, pero los judíos los han expulsado. Esto será políticamente incorrecto decirlo, pero hay que decirlo, y es Todo parte lo que de la hemos historia. dicho creo que es políticamente incorrecto hasta ahora, así que... Pero está completamente fundado. Claro. Y yo por lo menos para los estudios, investigaciones que intento llevar, siempre cito o recurro a autores que son en general de procedencia judía o protestante o ateo. Para mayor objetividad. Exactamente, para que la gente sepa que aquí nadie está inventando absolutamente nada y que existe evidencia científica, física, que puede consultarse hasta el día de hoy. Entonces vos me has preguntado, recién me dijiste... Sí, te preguntaba sobre el tema de que era el pueblo, no era una autoridad externa. Bueno, y el tema de que a los judíos los han expulsado históricamente, es el único pueblo, la única o raza o religión, depende cómo cada uno lo quiera considerar, que ha sido expulsado de prácticamente todo el mundo. No, más bien, tú mencionabas que los judíos han expulsado a otros, ¿no? ¿O te entendí mal?
No, que los judíos han sido Ah, expulsados. ellos sí, perdón. De algunos Entonces lugares. comprendí mal lo que querías decir anteriormente. Está bien, no, yo capaz no me expresé mal, aparte hablo demasiado rápido. No, Los no te argentinos hablamos preocupes. muy rápido, particularmente yo. O sea que se criminaliza a España por la expulsión de los judíos cuando los judíos habían sido expulsados de prácticamente toda Europa y en algunos lugares hasta 2 o 3 veces. Entonces, evidentemente, digamos que el judío... Bueno, pero esto ya además es una decisión de Estado, ¿no? En donde, claro, la Inquisición, la Iglesia Esa unida, iglesia no tiene nada que ver en no el tiene tema de la nada que expulsión. ver en el tema. Exactamente. Quizás nos metimos un poco a otro tema y en este sentido habría que ver la jurisdicción, es decir, lo que tú mencionabas, lo que abarcaba la Inquisición. Abarcaba a los fieles, ¿no? A los católicos. Exacto. No tenía injerencia en el poder temporal. Las leyes del Estado, como bien estás diciendo vos, eran decisiones del Estado, del rey, del monarca. Así que el fenómeno de la expulsión, por supuesto, la Inquisición no tuvo absolutamente nada. No había que atribuirlo a la Inquisición. Por Bien. supuesto que no. ¿Qué hay de la Inquisición y la tortura? Como te comentaba en esta experiencia que tuve, está muy difundido que la Inquisición no solamente procesaba y castigaba a los criminales, sino que incluso antes de determinar su culpabilidad los torturaba de formas muy aparatosas, que es lo que se ha venido difundiendo. ¿Y qué hay de esto? ¿Cómo esto se convierte en tu libro en el Tribunal de Misericordia? Perdona si la pregunta es un poco... No, es muy buena. Te respondo en 2 partes. Tribunal de Misericordia es porque es el único tribunal en la historia en la que el culpable de cierto delito obtenía el perdón por el solo hecho de arrepentirse. O sea, decime qué tribunal... Hoy que hay tantos humanitarios y demócratas que lo primero que hacen es acusar a la Inquisición de criminal. La Inquisición permitía, incluso al encontrado culpable, arrepentirse. O sea, por el solo hecho de arrepentirse, esa persona obtenía el perdón, obtenía tal vez, se le decía que haga alguna peregrinación o algún ayuno, en eso consistía la pena. O sea, por eso digo es un tribunal de misericordia, porque cuando la Inquisición ve que realmente la persona está arrepentida y que ha salvado su alma, porque hay que entender que en ese momento era mucho más importante la suerte del alma que del cuerpo. Sí, dime. Claro, que además no solamente, bueno, lo has mencionado, justo lo que iba a decir, era más importante la salud del alma que del cuerpo, pero también constituían delitos. En ese momento histórico también se constituían delitos, la herejía, Exacto. no eran simplemente temas de espiritualidad, Exactamente. sino que eran delitos contra Claro, pues tenían injerencia social, ahí está el tema. Claro, no ese se es remitía el solo, punto. porque uno dice, bueno, privadamente uno no. Tenían repercusión social que podían generar levantamientos, entonces era un pueblo religioso, sí, completamente. Qué importante es sumergirse no nada más en el tema y en lo primero que escuchamos, sino ir a las raíces del contexto histórico, si no se vuelve incomprensible. Exactamente, se vuelve completamente incomprensible. Hay que entender el tipo de sociedad y los valores y convicciones que tenía la gente del pueblo llano en ese momento. Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿qué descubriste sobre la tortura? Bueno, la tortura, puedo decirte que en base a los simposios, a las investigaciones que han habido últimamente, donde se han consultado toda la documentación existente sobre la Inquisición, o sea que ya no es una cuestión de opinión. Bueno, tú opinas que la Inquisición fue buena, claro. yo mala. No, aquí no hay un tú opinas y 2 verdades. No, acá hay una sola verdad, porque si somos científicos, seamos científicos para todo. Y si nosotros pregonamos la primacía de la ciencia, seámoslo para todo. Entonces, cuando existe documentación que indica claramente que, ¿cómo se llamaba? Que la Inquisición actuó de cierta forma, hay que creerlo, ¿entendés? Claro, es curioso que haya resistencia. Bueno, ¿y qué dice la documentación? Dice, en cuanto a la tortura, dice que solo el 0.6% de todos los procesados, 0.6%, fueron sometidos en algún momento a algún tipo de tortura. Pero ojo, hay que entender una cosa, que la tortura en aquel momento era aplicada en todos los tribunales civiles, ¿verdad? Y la tortura, por lo general, hay que adecuarse al momento histórico, como bien vos decís, y se aplicaban los que eran considerados los tormentos más suaves de la época. Uno muy conocido era el submarino, que es el que siguen aplicando actualmente los Estados Unidos. Pero actualmente soldados estadounidenses han sido acusados de utilizar con los refugiados políticos el submarino, que es sumergir poner una bolsa a la persona y echarle agua hasta ahogarla, hasta generar una sensación de ahogamiento, el submarino se llama. Y ese era uno de los tormentos más comunes que aplicaba, ojo, no la Inquisición, repito, que aplicaban los funcionarios reales, ¿verdad?
Entonces, ese era el tipo de tortura. Nada de estas cosas de ciencia ficción que la gente cree, que esos instrumentos diabólicos que me acabas de mencionar Claro. eran propios de los ingleses. Esto lo dicen autores ingleses. Bueno, yo en el libro he sido todo tipo de documentación. En la Torre de Londres, donde ellos guardaban sus presos políticos o disidentes, realmente tienen una imaginación para aplicar tortura a los pueblos sajones increíble. Los españoles se remitieron exclusivamente a 2 o 3 de las torturas más suaves, que más que tortura era tormento, porque podemos hacer una distinción. Y bueno, y realmente fue muy poca la gente y había que seguir había un médico en la sala primero para asegurarse de que la persona no pudiera morirse, ¿no? Y que la tortura no sea demasiado excesiva. Y bueno, y hay que entender también, repito, que todo esto respondía a que la herejía era un peligro, era atentar contra el Estado mismo, ¿verdad? Pero fue muy poco frecuente la tortura durante la Inquisición. Claro, y en los momentos que se aplicó, aunque como bien dices, la Inquisición no era quien aplicaba la tortura, sino el funcionario real, de alguna manera la Inquisición sí estaba, vamos, trabajando en unidad con los funcionarios reales. Es decir, porque muchos podrán decir, bueno, esto de todos modos, aquí en México hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, pero bueno, de nuevo sería un anacronismo. Sería un anacronismo porque en todos los lugares se aplicaba la tortura, incluso hoy en algunos momentos se aplica, ¿no? Pero bueno, el simposium revela que era muy poco frecuente, que no afectaran trascendentemente la salud, si es lo que entiendo, que no condujeran a la muerte, y con un médico en la sala, ¿no? Y no podían durar más de 10 minutos. Y bastaba que también me imagino, dijiste antes que bastaba que el acusado pidiera perdón. Exactamente. Vamos, que para estar en medio de esa situación y no pedir perdón, habría que estar muy obstinado en el crimen que se ha cometido. Completamente. Muy obstinado en el crimen que se ha cometido. Por eso el tema de la tortura es cierto que conmueve al hombre más inconmovible cuando uno escucha la palabra tortura, pero es como te decía, la gente en realidad no debería sorprender. Sí, porque imaginamos a una pobre víctima siendo torturada, a un inocente siendo torturado, claro, y a un par de verdugos. Exacto. Pero hay que entender también que los herejes, lo que digo siempre, la herejía no remitía exclusivamente a ver un pensamiento interno. Bueno, yo pienso tal cosa y me lo guardo para mí. No, el peligro de la herejía era que intentaba arrastrar al error a todas las personas, y además los herejes eran violentos. Porque no es que el hereje no era simplemente una persona que pensaba distinto y nada más. No, el hereje era una persona que al que no quisiera ser arrastrado por él, iba y lo mataba. Los herejes han matado inquisidores, han matado religiosos. O sea, realmente eran un peligro no solo moral y espiritual, eran un peligro físico. Y los herejes muchas veces estaban aliados con potencias de otros países. Por ejemplo, muchos de estos herejes eran de origen judío y muchas veces hubo varios planes para mancomunados con los musulmanes o los protestantes, quisieron invadir España. O sea, era un peligro tanto a nivel exterior como interior. Claro, o sea, yo nunca lo había pensado, pero mencionas la herejía como estrategia política. Incluso. Exacto. Hay dos temas, el tiempo se acaba, pero hay dos temas que me gustaría mucho abordar antes de cerrar. El primero hablaba sobre la ciencia, cómo nos tiene que... la investigación académica, cómo nos tiene que sujetar a la realidad de los hechos. Exacto. Más allá de los prejuicios y esto, ¿no? Pero la Inquisición también se le achaca, como has mencionado antes, haber estado en contra de la ciencia, ¿no? Se le atribuye el famoso caso de Galileo y el tema de una actitud anticientífica. No tenemos mucho tiempo, pero ¿qué encontraste en tu investigación? Mira, yo creo que lo bueno de esto es que muchas de las acusaciones contra la Inquisición y contra España son tan pueriles que no resisten análisis. En el tema de la ciencia hay que entender que el siglo de oro español, que de alguna forma fue el siglo de oro de Europa, donde florecieron a su máximo esplendor todo el tipo de artes, de cultura, de escritores, poetas, Calderón de la Barca, Lope de Vega, justamente coincide con el periodo de mayor apogeo de la Inquisición. O sea, si entendemos que el siglo de oro español, que transcurre, depende del autor, de mediados del siglo o principios del siglo XVI. Voy a apuntar ese dato. El siglo de oro coincide con la época de la Inquisición. Claro, con el apogeo. El apogeo de la Inquisición. Donde supuestamente Muy bien, tiene la Inquisición más actividad. Entonces, esa es la mejor prueba de
a qué punto la Inquisición defendió y apoyó la ciencia y floreció en todo su esplendor el arte, la arquitectura. Así que, y esto, bueno, ya ha sido reconocido por autores de distintos lineamientos de pensamiento. En el caso de Galileo se revela que no es la Inquisición española, hay Exacto. otras Inquisiciones. Exacto, bueno, nos podremos meter, si A querés, en muchos otro, temas. pero bueno, esa fue la Inquisición romana. Nada más por mencionarlo, Sí. ¿cuántas Inquisiciones hay? Bueno, tenemos la medieval, Medieval. que es propiamente la que nace en el año 1232, con Alfonso III, contra los cátaros, que era de alguna forma un movimiento subversivo, ¿no? Que estaba particularmente en la zona de Languedoc, en Francia. Ellos provenían de cerca de Bulgaria. Que de esta no se habla mucho, ¿no? No se habla mucho de la medieval, no, por lo general el grueso de las acusaciones se dirige siempre contra la Inquisición española. Recordando, o más bien comprobando el punto que hacías, que también es una estrategia contra la hispanidad. Exacto. Que está relacionada con la conquista en esta carrera. Recapitulás muy bien vos, es cierto. Es contra la hispanidad y contra la Iglesia Católica. Por eso ataca con tanto fervor. Muy bien. Aprovechando que hablamos de esto, entonces, ¿cómo es que tenemos este resultado? Si las cosas eran así, ¿por qué ahora la mayoría damos por hecho que la Inquisición fue lo que se suele decir, una institución abusiva, torturadora, asesina? ¿Quiénes son los responsables de hacernos o de difundir esto? ¿De dónde sale entonces esa concepción o ese paradigma? Te respondo, creo que primeramente los responsables de que esto siga perdurando hoy en día, los responsables somos los católicos por no informarnos debidamente. Pero al origen... Qué buena respuesta acabas de dar, ¿eh? Pero en cuanto al origen que me preguntás, el origen de toda esta propaganda antiespañola, y hay que decirlo, por más que aparte está documentado y reconocido por sus mismos actores, los propagadores son los judíos, particularmente judíos holandeses y protestantes, en el marco de la guerra religiosa contra España y la Iglesia Católica. Una guerra religiosa, geopolítica, había distintos intereses, pero ahí nace, y particularmente a través del resentimiento que quedó muchos judíos por la expulsión de España en el año 1492. Sí, es importante apuntar que esto que haces es una exposición de lo que la documentación objetiva te ha provisto, no es un tema de racismo ni de... Exactamente. Que es importante apuntarlo porque uno habla de esto y automáticamente cae el Está muy bueno también. que incluso la palabra racismo, viste que actualmente existe una moda de darle connotaciones distintas a cada palabra y la semántica se ha vuelto ya en un caos. Vale precisar. Está muy bueno lo que has dicho, por el tema de racismo. Dice que la Inquisición jamás ha sido antijudía, incluso existían varios inquisidores y funcionarios de la Inquisición que tenían ascendencia judía. El propio Fernando el Católico, gran promotor de la Inquisición española, tenía sangre judía por una abuela. El propio Torquemada, del que se ha hecho un monstruo, que no fue tal monstruo Torquemada, realmente fue un hombre piadoso, piadosísimo, o Diego Deza o Manrique. Incluso los mayores promotores y defensores de la Inquisición fueron propios religiosos y rabinos judíos convertidos al catolicismo por voluntad propia. Los propios judíos... De raza judía. De raza judía. Los propios judíos conversos fueron los primeros, te hablo de rabinos, O sea, cuando había las disputatio y las controversias públicas, muchos rabinos se convertían al catolicismo y convencidos de que era la verdad, fueron los principales promotores de la Inquisición, los propios judíos. Bueno, es un tema que da para largo. Da para largo, pero se ve claro. Había un motivo, España hacía una bella conquista, virreinatos, y quizá había otras naciones en esta carrera de conquista y otros intereses en donde un arma efectiva, como lo hemos visto, pudo haber sido la propaganda, es lo que entiendo, la propaganda contra España y todo lo que se le pudiera achacar al catolicismo, a la Inquisición, a la realidad de ese momento. Tenemos que entender que la imprenta es una invención prácticamente de fines del siglo XV. Entonces, la mejor arma política, yo estoy convencido de que si la imprenta no hubiera sido inventada a fines del siglo XV, yo te aseguro que no hubiera existido el protestantismo, porque estos panfletos, ¿no? que surgían masivamente a partir de la creación de la imprenta y el bajo de los costos, cualquiera podía escribir cualquier barbaridad, y el pueblo llano, capaz poco ilustrado, que no tenía la capacidad de distinguir qué se le estaba diciendo, generó mucha confusión en los fieles del pueblo llano. Por eso que la imprenta, sin una supervisión, fue lo que generó de alguna forma todo este caos y bueno, de alguna forma el cisma en la iglesia. Bien, mira,
voy a terminar contándote una anécdota de mi propia conversión que quizá te va a resultar agradable. Cuando yo de alguna manera, siempre he sido católico, pero aquí en México se da mucho ese catolicismo cultural, el catolicismo de tradición. Claro. Y entonces, claro, muchos se identifican con este tipo de catolicismo. Sin embargo, yo sí tuve una etapa donde como que me iba despegando, ¿no? Y cuando un sacerdote estaba hablando con unos amigos míos, no recuerdo exactamente lo que él comentaba, pero sí recuerdo que yo le dije, ¿cómo se atreve a decir eso si la Inquisición asesinó a muchísimas personas, etcétera? Y recuerdo que me hizo esta pregunta, me dice, primero se presenta, mucho gusto, soy el padre tal, la educación. Y en segundo lugar me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿En qué lugar y en dónde se fundó la Inquisición? Y claro, yo me encontré enfrente de mi grupo de amigos en una posición bastante comprometedora, porque yo había llegado como conocedor del tema y de repente me encontraba sin ni siquiera saber su lugar y su origen. Y me di cuenta que este es el común para la mayoría. Este es el común para la mayoría. Y entonces, pues de ahí yo me puse a investigar. Me he quedado algo picado y eso me condujo un poco a mi conversión. Afuera de cámaras, en algún momento platicando contigo, habías dicho de algún autor agnóstico que daba una cita, quizá no la tenemos. Leo Moulin. Leo Moulin. Sí, sí. ¿Recuerdas la cita o más o menos la podrás parafrasear para terminar? Es muy bueno. Igual creo que es una autora, creo que incluso había pertenecido a la masonería y actualmente es agnóstico. Claro, donde él no puede creer, él convencido dice, ¿cómo puede ser que los católicos, más o menos te lo voy poniendo, cómo puede ser que los católicos compren o crean absolutamente todo lo que les dice la propaganda? Y dice, yo siendo agnóstico, realmente reconozco todo lo que ha hecho la Iglesia Católica y bueno, de alguna forma creo que los católicos, claro, todo lo positivo que ha hecho por la ciencia y por todo, y creo que los católicos deberían informarse debidamente antes de comprar indistintamente todo cuanto hablan de su iglesia. Entonces, de alguna forma, esto es lo que decía este Leo Moulin, que es creo que es francés, es un académico agnóstico, hay que decirlo, de prestigio. En aras de la objetividad. Exacto, exacto. Y como estos hay muchos, por eso digo, si me dejas decir las últimas palabras, para cerrar, que como está muy bien porque vos hiciste énfasis todo el tiempo en el tema de los científicos, porque viste que hoy, si no veo, no creo. Entonces, para algunas cosas somos racionalistas y para otras cosas no somos racionalistas. Entonces, seamos racionalistas en todo, como te digo. Entonces, no es la Inquisición, fue buena, fue mala, mira, ya está toda la documentación. No hay excusa para ser ignorante con el tema de la Inquisición, ni decir que la Inquisición ha sido criminal, ni España. La Inquisición, en mi opinión, fue el tribunal más justo de la historia. El tribunal más justo de la historia. Pero completamente de acuerdo. Más justo y más piadoso de la historia. El encontrado culpable podía obtener el perdón y aparte existía un proceso jurídico que en otra oportunidad los acusados tenían derecho a abogado, había recusación de juez, había doble instancia. No se permitían las denuncias anónimas. Bueno, eso es material para otro programa. Pero lo que te quiero decir, lo último, es que son garantías que ni siquiera se respetan en el día de hoy, en pleno siglo XXI. Entonces lo que te quiero decir es que sí, el Tribunal de la Inquisición fue el tribunal más justo de la historia y los católicos deberían comenzar hoy mismo por dejar de comprar mentiras de la propaganda y empezar por interesarse por su propia historia. Pues muchísimas gracias, Cristian. Creo que hay mucho que decir. Me hubiera encantado poder abordar el caso Galileo, que también habrá mucho que decir. Seguro. Será otro tema, lo podremos referenciar. Sí. Cristian Iturralde, autor de La Inquisición, un tribunal de misericordia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto ¿Y quién vive? tenerte aquí. Muchas gracias, señor. Igualmente. Muchas gracias, Raúl.